la prensa de la época promovía abiertamente, había columnas a favor y elogiando lo que estaba haciendo el Bigotón. Durante el gobierno de Sánchez Cerro y Benavides se cometieron ataques inauditos contra la población japonesa aquí en Lima, que creo yo, hasta ahora el gobierno peruano no ha pedido disculpas por lo que sucedió. Deportaron a campos de concentración en Estados Unidos a ciudadanos peruanos nacidos en el Perú de origen japonés, los deportaron para que Estados Unidos los use como moneda de cambio de prisioneros. Cuando nosotros pensamos en héroes peruanos, tenemos que buscar a veces afuera lo que adentro no tenemos, o sea, porque lo que pasaba dentro de la Segunda Guerra Mundial es que teníamos a presidentes que avalaban hechos como los que estábamos mencionando al inicio, ¿no? Saqueos, ataques contra poblaciones extranjeras que no se querían comprar el pleito, que estaban con uno, con otro, porque no querían tomar ninguna posición. Y gente que desde sus privilegios no hacía absolutamente nada, sino más bien entregaba a sus propios compatriotas con tal de lavarse las manos, ¿no? Y era gente como Magdalena Truell, más bien, que en sí se compraba el lío. El Perú está lleno de héroes, de heroínas, algunos más silenciosos que otros. Magdalena Truell es uno de ellos. El día de hoy, para hablar a propósito de esto, está con nosotros Hugo Coya nuevamente. Bienvenido, Hugo, una vez más al Podcast Librero. Muchísimas gracias, encantado de conversar contigo y estar nuevamente juntos, ¿no? Hablar a propósito de la historia de Perú en la Segunda Guerra Mundial, que ya habías hablado de esto en Estación Final, ¿no? ¿Cuál fue realmente la participación de Perú en la Segunda Guerra Mundial? Pero adentrarnos específicamente, yo me quedo con una frase que suelta al inicio Magdalena en el primer capítulo, ¿no? Recordar la historia de mis tíos, aunque no los haya conocido, es también contar la historia de muchas personas que, aunque pequeñas, merecen ser contadas. Y no solo extranjeros, también peruanos que de manera anónima participaron no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en muchísimos hechos de importancia universal y que no son debidamente reconocidos. O sea, yo creo que tú, yo y creo que casi todo el mundo en el colegio o en la universidad nos enseñan muy poco acerca de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Es como si fuera un conflicto lejano, europeo, que Perú era prácticamente un oasis y la idea de Estación Final y ahora con la heroína silenciosa es decir, no era tan así. O sea, primero, hubo participación de peruanos y muchos de los cuales, como Magdalena Truell, tuvieron gestos de heroísmo que no hemos reconocido, pero además el Perú no era ningún paraíso, no era ningún oasis y hubo mucha convulsión, no solo política, sino social, ¿no? No éramos un país neutral, por lo menos en ese periodo que dice que nos autoproclamábamos neutral. Había un partido nazi que, por ejemplo, militantes que marchaban por el Jirón de la Unión, habían fascistas convictos y confesos que promovían que debíamos tener un régimen tipo Mussolini o Hitler acá en nuestro país para ordenar, entre comillas, para poner orden al país. Claro, uno podría decir, mucha gente no sabía, es cierto, mucha gente no sabía las atrocidades que luego se supieron al final de la guerra, pero cuando se comenzó a informar, mucha gente decidió hacerse de dar la espalda, fingir que no se daba cuenta. Quizás si hubiéramos tomado una decisión mucho más efectiva, muchas vidas se habrían salvado, ¿no? Bueno, de hecho, el Bigotón fue portada del Times. No vamos a decir su nombre ni... Correcto, claro, correcto. Porque nos bajan el video de YouTube, sí, pero fue portada del Times, ¿no? Sí, exactamente. Hombre del año, ¿no? Hombre del año y acá había mucha gente que la prensa de la época promovía abiertamente, había columnas a favor y elogiando lo que estaba haciendo el Bigotón en Alemania
y el otro señor también ahí de la nariz pronunciada en Italia, ¿no? Que terminó colgado como un salame. Exactamente. ¿No? Además, ¿no? Pero a ver, o sea, esta cuestión de que el Perú no tuvo necesariamente una participación propiamente, efectivamente, no es que fuimos necesariamente a pelear. Hubo algunos peruanos que se vieron involucrados en el conflicto de alguna manera. Uno de ellos fue Magdalena Truell, o sea, que se vio involucrada dentro de la resistencia francesa. Ya vamos a llegar a eso, pero a ver, o sea, el Perú termina en un acto simbólico, pues declarando la guerra en el 45 Claro, al eje, ¿no? no, en realidad es a partir del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, Claro. que como había un tratado con Estados Unidos y que obligaba que si uno de los países americanos era atacado, todos los demás países que habían suscrito el acuerdo se declaraban la guerra a estas naciones del eje. Entonces, Estados Unidos reclamó y nosotros cambiamos la posición. Pero durante todo el periodo de la supuesta neutralidad, nosotros tuvimos una posición francamente de desidia y algunas veces de manera cómplice, ¿no? Sí hubo un grupo de peruanos, no solo el caso de Magdalena y las víctimas que murieron, que voluntariamente decidieron ir a pelear, pero no pertenecían al gobierno, no fue una decisión de gobierno, fueron personas y formaron un grupo que se llamó la Brigada Pirot, que fue muy importante en el desembarco de Normandía. Algunos de los cuales han sido condecorados por el gobierno francés y por las autoridades europeas recientemente. Bueno, lamentablemente ya falleció, creo que todos han fallecido ya en este momento, pero fue un puñado de personas que tuvieron que pedir autorización porque se prohibía que como peruano tú fueras a pelear en un ejército extranjero, ¿no? Entonces, ese grupo también merece ser reconocido dentro del aspecto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué fue exactamente la Brigada Pirot? La Brigada Pirot era un grupo de voluntarios de diferentes nacionalidades, que decidieron voluntariamente sumarse a los ejércitos aliados, al comando aliado, para luchar contra los nazis en los campos de batalla. Entonces, participaron en combate. O sea, algunos tenían formación militar, otros no tanto. Era simplemente el hecho de la convicción de decir, no vamos a aceptar a los nazis, no vamos a aceptar que los nazis ganen y vamos a luchar contra ellos, ¿no? Y claro, pero así como había gente que se oponía, había gente que de alguna manera estaba a favor de algunas ideas del eje y que cometieron estropicio y medio. Por ejemplo, durante el gobierno de Sánchez Cerro y Benavides se cometieron ataques inauditos contra la población japonesa aquí en Lima. Por ejemplo, se destruyeron una enormidad de negocios que, creo yo, hasta ahora el gobierno peruano no ha pedido disculpas por lo que sucedió. Y no solo eso, deportaron a campos de concentración en Estados Unidos a ciudadanos peruanos nacidos en el Perú de origen japonés, los deportaron para que Estados Unidos los use como moneda de cambio de prisioneros. O sea, eran peruanos que tuvieron que ser. Entonces, muchos tuvieron que esconderse, hubo una persecución muy grande, destruyeron sus negocios y eran gente sencilla, muchos inmigrantes muy pobres que habían venido al Perú y que vivieron pues durante todo ese periodo de la guerra con el miedo, con el temor, la zozobra en nuestro país, no en el campo de batalla, no en los países que estaban abiertamente combatiendo, sino aquí en el Perú se perseguía a estos ciudadanos japoneses por esta razón, simplemente porque había una guerra fuera de nuestras fronteras, ¿no? Eso fue un ataque enteramente xenofóbico y yo creo, y aquí te pido una opinión enteramente personal, ¿tú crees que sería momento hoy, tantos años después de que el gobierno peruano pueda pedir disculpas a Japón por lo que sucedió? Por supuesto, a toda la comunidad japonesa, a toda la comunidad Nikkei en nuestro país. Es cierto que ha habido, bueno, hace ya algunos años se celebró el centenario de la inmigración japonesa
vino ¿cómo se llama? El príncipe japonés, y ha habido algunos actos, ¿no? Pero yo creo que el gobierno peruano debería pedir públicamente a la comunidad Nikkei perdón por estos atropellos terribles que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los japoneses tenían que pedirnos disculpas a nosotros por Fujimori también, ¿no? Bueno, ese es otro... Ahí les dejo a Fujimori como un motivo de desprecio. Bueno, esa fue la venganza, dijeron. De repente, ¿no? Bueno, pero, o sea, volviendo al tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero, y yendo un poco más en profundidad, ¿no? O sea, todas estas cosas que ocurren dentro de este espectro de tiempo me llevan a pensar, pues, que en realidad hay muchos aspectos de la historia en este periodo de tiempo que nosotros desconocemos. Mitos que se tejen en torno a la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurrió con Perú. Por ejemplo, en el gobierno de Benavides y la conocida participación de Perú en las Olimpiadas de Berlín. Correcto, en el 36. O sea que Luis Arias Schreiber se encarga de desmitificar lo que ocurrió, pues, con este conocido equipo, pues, que estaba conformado por el Rodillo Negro y Lolo Fernández, que participa en las Olimpiadas y que termina retirándose supuestamente por una injerencia del Bigotón al ver que Perú, pues, arrollaba al equipo austriaco y que se termina retirando del estadio y ocurre un escándalo. Claro, ahí, ¿no? Y además, en ese periodo, cuando hubo este partido que mencionas, que nosotros ganamos en la cancha, hubo una campaña, bueno, el partido se transmitía por megáfonos y por parlantes en las distintas calles de Berlín, y se pronunciaban frases antiperuanas, ¿no? Diciendo, no, o sea, de alguna manera menospreciándonos como peruanos, diciendo que no podía ser posible que una nación tan subdesarrollada, tan pobre, ¿no? Que digamos, que fuera de ciudadanos de segunda clase, o no, que no tuvieran la raza aria, podían, pues, vencer a estos imbatibles, a estos arios, ¿no? Que era lo que predominaba en el régimen del Bigotón, ¿no? Claro, pero no es que digamos que el Bigotón estuviese presente y necesariamente estuviese ahí, o sea, tratando de sabotear explícitamente. Había todo un ministerio dedicado a eso. Él tenía otros asuntos un poco más importantes, ¿no? En los cuales preocuparse. Claro. Invadir Polonia, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero de todas maneras sí hay registro de que él asistió a algunos partidos, que sí estuvo muy activo y que, por supuesto, siendo de origen austriaco, claro, obviamente había una identificación directa, ¿no? Claro, aunque en esa época Austria era parte de Alemania, ¿no? Claro, o sea, algunas cosas, por ejemplo, que no se han especificado y es algo que Arias Schreiber cuenta en la crónica, ¿no? Se dice, por ejemplo, era Austria y, claro, se relaciona al Wunder Team. El Wunder Team en ese tiempo había ganado todos los torneos europeos en ese tiempo, pero este no era el Wunder Team, era el equipo amateur, porque en ese tiempo ya el fútbol estaba profesionalizado y para las Olimpiadas no necesariamente mandaban al equipo profesional, mandaban al equipo amateur. Y para el Perú, pues el fútbol no estaba enteramente profesionalizado, el fútbol se profesionaliza recién en los años 50 y obviamente pues el equipo profesional era el equipo que iba a las Olimpiadas y tenías pues a un equipo con Manguera Villanueva y Lolo Fernández, o sea, era lo mejor de lo mejor que teníamos en ese momento. Claro, ¿no? Claro, exacto. Era un poco más de empuje, más de entusiasmo que de todo lo que Alemania en esa época tenía, o grandes equipos europeos, ¿no? Entonces, con más razón para nosotros sentirnos orgullosos de ese aspecto. No, claro. O sea, ahí, pero también ahí juega un poco la historia, ¿no? Ese vacío que se teje un poco, pues, ¿no? El gobierno de Benavides manda un poco a decir que el Perú se retira por la dignidad, pero lo que ocurre es que en realidad llegan tarde a la solicitud para dirimir justamente qué es lo que ocurre en ese partido en el que hay una invasión de cancha, ¿no? Entonces finalmente ocurre un suceso ahí, ¿no? Claro, y ese suceso sirve de excusa precisamente para anular el partido y provocar toda esta la salida de los peruanos, ¿no?
y regresaron a Lima, fueron recibidos como héroes, ¿no? Y se convirtió en un momento muy importante, digamos, para la opinión pública. Fueron recibidos en el Callao como se merecían también, ¿no? Que viajaron además en barco, hay Correcto, que decirlo, ¿no? Viajaban en barco, por eso llegaron al Callao, sí, al puerto. Efectivamente. Bueno, volviendo ahora sí al tema de Magdalena Truell. La historia de Magdalena Truell se remonta, y es lo que anota el libro, hacia inicios de... Bueno, ni siquiera estamos hablando de siglo XX, estamos hablando de años previos incluso a la guerra con Chile. O sea, que es cuando llegan sus parientes... Sí, su padre que llega a la edad a Lima, ¿no? de 19 años, llega con sus 2 hermanos, y ahí llega como muchos europeos en aquella época. Estamos hablando de la época del guano, ¿no? Entonces, una época donde el Perú era considerado pues un país desarrollado, y muchos europeos pobres venían acá a buscarse, a labrarse el futuro, un futuro mejor. Pero el papá de Magdalena comienza a trabajar paulatinamente, primero como un empleado en una tienda de artículos franceses importados, porque además la clase alta peruana compraba esos artículos franceses por considerarlo pues sofisticados, y no estaban de moda, digamos, Francia. Y luego él hace su propio negocio, y cuando los chilenos invaden Lima, el papá de Magdalena y los tíos de Magdalena se unen a la Legión Urbana. ¿Qué fue la Legión Urbana? Fue el grupo que formó el almirante Petitois, ¿no?, para atender a los heridos de los combates como de San Juan, Miraflores. Y el papá de Magdalena usa su casa como lugar de refugio de algunas personas desplazadas por esta ocupación ocupación chilena de Lima. Y de alguna manera yo cuento todo esto porque explica también este ejemplo que recibe Magdalena y esta inspiración que luego, con el paso de los años, se convierte en un gran impulso para ella tomar esta decisión de unirse a la resistencia, falsificar documentos y salvar centenares de vidas personas que estaban, entre ellos muchos niños que estaban siendo perseguidos por los nazis, ¿no? Claro, este periodo además, o sea, que se cuenta en un capítulo, no es muy narrado, ¿no? O sea, claro, tenemos lo que escribió Bruno Pollack a propósito, ¿no?, de la ciudad desconocida, ¿no? Pero el tema de narrar exactamente lo que pasó durante la invasión chilena aquí en Lima es un periodo medio oscuro que se conoce a través de historiadores, pero no a través de la ficción como tal. Tú lo has tratado de recrear ahí, ¿no? Lo que significó la huida de Piérola y que hayan tenido que colgar banderas francesas para decir, por si acaso, nosotros no somos peruanos, somos franceses, estamos afincados aquí, con nosotros no es, ¿no? Sí, o sea, yo he tenido varias fuentes para poder hacer el libro, a pesar que es una novela. Para reconstruir todo ese periodo, he tenido que recurrir a libros franceses y algunos documentos del gobierno francés sobre los registros, sobre lo que ocurría, valga la redundancia, sobre lo que ocurría en aquella época en Lima, porque obviamente la misión diplomática francesa informaba qué estaba sucediendo en el día a día con sus ciudadanos, si era un lugar seguro, qué medidas se habían tomado, si había habido una agresión a algún ciudadano francés. Los ingleses también habían estado muy interesados en lo que pasaba. Entonces, todo ese aspecto me ha servido. Bueno, he recurrido a muchos libros de historia, entre los que me has mencionado, el de Pollack, o sea, pero de otros historiadores, ¿no? Claro, mencionas, por ejemplo, lo que dice Dupetitoars. Dupetitoars, justamente en Historia de la Corrupción en el Perú, menciona dentro de su texto lo que hizo Piérola. O sea, Piérola se larga de Lima. Correcto. Y dice, básicamente, deja en orfandad no solo a Lima, sino al Perú. Y básicamente se refugia en la sierra y dice, no hizo absolutamente nada, no dio ninguna orden
se fue a la sierra, trató de recomponer su ejército y cuando vio que ya no podía básicamente recular fuerzas, ni reconstruir absolutamente nada, ni retomar el poder, negoció con los chilenos y se fue a París a esperar a ver en qué momento se recomponían las fuerzas aquí. Claro, ¿no? pero además en ese periodo, Lima, justo cuando sale Piero, Lima están a punto de entrar los chinos, Lima quedó desprotegida y en realidad era, pues, o sea, no había autoridad. Exacto. No había autoridad, entonces saqueadores, asaltos, había mucha violencia en las calles, o sea, no teníamos gobierno, no teníamos gobierno. Y entonces en ese desgobierno encuentras a una figura como el papá de Magdalena, Alexandre Truel, que aún habiendo recibido la advertencia de que si algún extranjero se involucraba para proteger a peruanos, los podrían detener e incluso fusilar, el papá de Magdalena decide tomar la decisión decide poner su casa para albergar a estas personas, ¿no? Y en ese contexto es que nace Magdalena. O sea, ella luego... Sí, ella nace unos años un poquito después, porque ella nace en 1904. Claro. ¿no? Pero había eso y había otro aspecto muy interesante en la biografía del papá de Magdalena, que él era bombero. Él era bombero y la familia se acostumbró a verlo. De hecho, no quiero hacer ningún spoiler, pero en algunas de las acciones que el papá de Magdalena participa, sufre un accidente muy importante que finalmente le cuesta la vida, ¿no? O sea, a la larga, ¿no? Entonces, pero todo eso sirve como fuente, como inspiración, es una enseñanza para ella y para sus hermanos, ver al padre haciendo toda esta labor, ¿no? Ahí cuento, por ejemplo, una cosa que yo descubrí a la hora de la investigación, una cosa que ocurrió con un león y un toro. No quiero tampoco, ¿verdad? Pero en esa época hubo un espectáculo donde se peleaba un toro con un león. Claro. Y resulta de que el toro con el león habían ido muchas personas a este espectáculo y no peleaban. No pasaba. Entonces la gente comenzó a gritar, estafa, devuélvame mi plata y esas cosas. Esto provoca que comiencen a tirarle cosas a los animales y los animales reaccionan y eso trae como consecuencia una estampida del público y hay varios heridos. Y ahí el papá de Magdalena tiene una participación importante para que no haya tantas víctimas, ¿no? Claro, pone orden, no siendo policía, ¿no? Claro, hay una vocación de servicio muy marcada. Exactamente. Indudablemente, ¿no? Y eso lo absorbe ella. Y de hecho, algo que me llama la atención de Magdalena es que crece en Lima, pero ella tiene la esperanza de que al irse a Francia un poco las cosas cambien, porque crece también en un entorno enteramente conservador. Y él le dice, no pienses que en la Sorbona las cosas van a ser tan diferentes, ¿ah? Claro, ella vive en el Perú, estudia en el Colegio San José de Cluny y a los 20 años después de que sus padres fallecen se va a Francia a estudiar filosofía, ¿no? Y se gradúa en la Sorbona. De hecho, es una de las primeras mujeres que se graduaba en filosofía en la Sorbona, con honores además. Pero se encuentra que la situación económica de la cual era precaria en el Perú por el fallecimiento de los padres, al llegar allá tampoco es que es mucho mejor. Las tías que supuestamente la iban a ayudar, o la iban a ayudar no solo a ella, sino a sus hermanas, estaban pasando también por aprietos económicos y ella se ve obligada a trabajar, ¿no? Comienza a trabajar como traductora en un banco de origen español, por el hecho de que hablaba muy bien español y francés, y ahí se vincula, conoce a muchos
muchos de los exiliados de la Guerra Civil Española que están en Francia y que reciben las remesas, ¿no? Y eso también le afecta mucho, ¿no? Se da cuenta de toda esta situación precaria que viven estas personas. Que recordar que la familia Tolar son de origen vasco, ¿no? Entonces, es cierto, son vasco-franceses, pero también hay vascos españoles. Entonces, se siente identificada también con la situación de estas personas. Todo eso contribuye, y todo eso está consignado en el libro precisamente para que el lector entienda mejor o pueda explicarse mejor qué conduce a qué, ¿no? O sea, las personas no tomamos la decisión de un momento a otro, sino hay una serie de hechos detrás, y tú lo sabes perfectamente, que de alguna manera sirven como trampolín, como impulso hacia decisiones que luego tomamos, que aparentemente son inofensivas, pero que tienen un detrás, un porqué, ¿no? Claro, un ser humano es todo lo que hicieron con él. Correcto. Y lo que hicieron sus padres también con esa persona, ¿no? Efectivamente. Y ella vive la Primera Guerra Mundial y posteriormente llega a la Segunda. Pero yo tengo esta impresión, y no sé si es que tú te vas a dar cuenta de esto. Ella empieza a hacer esto por, evidentemente, una vocación natural, por un acto evidentemente humanitario, porque dice, hay que hacerlo. O sea, alguien tiene que hacer esto en algún momento. Empieza llevando un paquete y luego empieza ya a involucrarse casi como en una especie de red secreta, que una cosa va llevando a otra y a otra, y termina pues en algún momento falsificando documentos, y tú dices, ¿en qué momento se da ese salto? O sea, empezó llevando un paquete a través de un tren, tocando una puerta, llevándole esto a un ser humano que parecía enteramente cansado, hablando casi un código secreto, y termina utilizando la caligrafía pues prácticamente como un arma, ¿no? Claro, pero ella ve, o sea, entre un hecho y el otro, ella es testigo de cómo a sus compañeros de la universidad, sus colegas, sus camaradas, sus vecinos comienzan a llevárselos, a perseguirlos, simplemente porque se oponían a los nazis, a la ocupación. Entonces, ella podría haber cogido su pasaporte y decir, bueno, yo soy peruana, me regreso al Perú, y de repente habría vivido muchísimos más años y nadie la habría juzgado por eso, ¿no? O sea, no es mi guerra, no es mi problema, yo no tengo nada que ver. Pero ella precisamente lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Desde su modesto puesto como una simple traductora de banco, como una persona que le interesa, digamos, el ser humano, y sobre todo se identifica con los perseguidos, y profundamente católica, dicho sea de paso, hay que decirlo. Dice, el catolicismo no solo puede ser ir a rezar a la iglesia, ¿no? También hay que hacer algo por la gente que más lo necesita, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera contribuye a esta decisión tan abnegada, ¿no? Y que nos plantea un poco, nosotros haríamos lo mismo en una situación semejante. Claro, porque es muy fácil resguardarse en el privilegio, ¿no? Y muy complicado más bien de pronto enfrentarse al monstruo desde adentro. Ella hace lo segundo. Correcto. Y además siendo una persona discapacitada, que de hecho a la hora que ella le plantea a sus colegas de la resistencia, es decir, yo quiero incorporarme, yo quiero ayudar. Dicen, pero si hay una batida, si viene la policía, ¿no? O si viene la SS, tú no vas a poder correr. Dice, sí, pero no voy a poder correr, pero van a desconfiar menos de mí, precisamente por mi limitación física que de cualquier otra persona, pero además, si yo puedo ayudar a salvar gente, quiero hacerlo, ¿no? Ahora, me queda dando vueltas en la cabeza esto, ¿no? Cuando nosotros pensamos en héroes peruanos, volvemos a esto que decía Hobsbawm, ¿no? Los héroes fundacionales, y volver a los mitos y a las historias que nos afirman nuestra nacionalidad, ¿no? Pienso, tenemos que buscar a veces afuera lo que adentro no tenemos, o sea, porque lo que pasaba dentro de la Segunda Guerra Mundial
es que teníamos a presidentes que avalaban hechos como los que estábamos mencionando al inicio, ¿no? Saqueos, ataques contra poblaciones extranjeras que no se querían comprar el pleito, que estaban con uno, con otro, porque no querían tomar ninguna posición, y gente que desde sus privilegios no hacía absolutamente nada, sino más bien entregaba a sus propios compatriotas con tal de lavarse las manos, ¿no? Y era gente como Magdalena Truell, más bien, que en sí se compraba el lío. Correcto. O sea, gente como Magdalena Truell, y no solo en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que a lo largo de la historia hay muchas páginas en blanco, y eso es un poco mi convicción, ¿no? Que de historias que no hemos conocido, que no hemos rescatado, ¿no? O sea, mi libro de alguna manera también quiere eso, quiere ser una invocación para que otras personas, historiadores, periodistas, educadores, investiguen y busquen, porque sí hay muchos peruanos que viven y que incluso ahora, ¿no? Gente anónima que sale adelante y que hace pequeños gestos de ayudar a personas que están en situación mucho más precaria que ellas, ¿no? Y que sin embargo no son reconocidos por los libros de historia, no nos lo enseñan, no hacen que nosotros nos sintamos orgullosos de esa persona. No solo el héroe es aquel que viste uniforme y va y pelea las batallas abiertamente, ¿no? Como los ejércitos, ¿no? Uh-huh. Sino también personas de carne y hueso, civiles, gente modesta, anónima. Y de ahí un poco el título, ¿no? Esta heroína silenciosa porque además ella pidió a su familia, como era lógico, también explicable, su familia, que no contaran su historia, que no revelaran nada, por temor, primero, a las represalias nazis contra la familia, pero en segundo lugar, porque ella entendía de que o sea, para hacer el bien no es necesario publicarlo ahora que tenemos las redes sociales, ¿no? Donde ahora yo agarro y voy por ahí. Había me acuerdo del famoso, durante la pandemia y después de la pandemia, había uno que se disfrazaba de oso por ahí. Sí, el osito Lima. Claro, ¿no? Que iba y le daba limosna a gente necesitada. La pornomiseria. Exactamente, la pornomiseria, ¿no? Y mostraba, ¿no? Ese tipo de diciendo, mire, yo soy mejor persona y te muestro que soy mejor persona. Claro. O sea, en ese sentido, Magdalena nos da una lección de humildad, de desapego, de ir en contra de todo lo que las redes sociales en ese momento, claro, ella no vivió las redes sociales, pero lo que en ese momento significa, ¿no? El mostrarnos, el exhibir, soy triunfador, soy maravilloso, soy espectacular, necesito gratificación y reconocimiento, dame más like, claro. Compárteme el algoritmo que me ayude para claro, la creación de una realidad ficticia y la creación también, hay una escena que a mí me llama, o sea, y me dejó pensando, y es cuando este señor agarra y cuenta, tú no sabes lo que significa tener esa estrella colocada alrededor del pecho. Significa la deshumanización total. O sea, significa que ya me marcan como si fuese una res y me quitan todo lo que fui, todo lo que estudié. O sea, es lo más bajo a lo cual puede llegar a caer un ser humano. O sea, quitarle la humanidad a otro y convertirlo literalmente en un paria. Eso era básicamente que tú te convirtieses en judío dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque ya no era solamente que profesaras una religión ni que pertenecieses a una etnia, era que te quitaran la humanidad. Y que además te prohibían ingresar a lugares que no tengo. Y del caso que estás hablando, estamos hablando de un médico que ayudaba, que había vivido en el Perú, ¿no? Que pasó gran parte de su infancia y adolescencia acá en el Perú, y que luego de un momento a otro descubre que ya no es nadie, que ya no es nada, que la gente que incluso que lo apreciaba, que había trabajado con él, o los pacientes que había ayudado, simplemente no le hablaban, lo ignoraban, se cruzaban la calle si él estaba se encontraba con ellos, ¿no? Ese tipo de situaciones. ¿Cómo te sentirías tú en una situación como esa, ¿no?
Esa es una situación que nos aproxima terriblemente a la realidad contemporánea, ¿no? ¿A cuánta gente realmente conocemos hasta que estamos en una situación de emergencia? ¿Cuántos realmente son capaces de poner la carita y decir, oye, no me interesa lo que piense del resto, tú eres mi amigo y no soy capaz incluso de arriesgar la vida por ti? Claro, y de alguna manera decir, oye, si tú estás siendo perseguido, yo me identifico contigo. Están cometiendo una injusticia y yo me solidarizo. Esa palabra solidaridad, que es tan rica, tan maravillosa y que lamentablemente se ha perdido, ¿no? Y que se tiene en el país en que estamos ahora. Solidaridad significa ir los partidos políticos, ir a ¿cómo se llama?, en campaña a donar alimentos, a dar cosas. Eso no es solidaridad. Solidarizar es estar en el momento que más se necesita y hacerlo de una manera permanente y muchas veces anónima, ¿no? Se llama empatía y no necesariamente es la performidad de la empatía, sino que básicamente es sentir lo que siente el otro, ¿no? Yo no me imagino, pues, cómo se sentiría Magdalena, pues, si es que viese ahora homenajes a Charlie Kirk y viese a un tipo con el uniforme del bigotón y con una esvástica en el brazo, por ejemplo, ¿no? Y que nadie le diga absolutamente nada, ¿no? En realidad, yo creo que Magdalena siempre se mostró a favor de los perseguidos, de las personas que menos tenían. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de ella sería ir en contra de su propio espíritu, ¿no? O sea, no me imagino a ella identificada con cualquiera de estas acciones, ¿no? Claro. Bueno, recientemente se ha inaugurado un monumento a Magdalena Truell, pero pensemos, o sea, en cuántos héroes anónimos tenemos durante este periodo de tiempo y en la historia, o sea, que hicieron cosas sacrificando incluso sus propios privilegios para poder ayudar a gente, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos héroes anónimos y por qué no se ha contado su historia, ¿no? Precisamente, esa es la gran deuda que tenemos, ¿no? O sea, de alguna manera, yo creo que los peruanos deberíamos también revisar nuestra propia historia y revisar qué cosas no hemos dicho o qué cosas no nos han enseñado o qué cosas no conocemos debidamente sobre muchos de los hechos que nos han contado. O sea, ahora sabemos, por ejemplo, que nos enseñaban antes que los incas eran 13 y ahora ya sabemos que eran muchos más. O sea, ahora acabo de estar en Cusco y cada vez que los cusqueños investigan y van descubriendo más cosas, incluso de la propia grandeza del imperio incaico, ¿no? Mira, por contarte algo que sube el año pasado, ¿no? A raíz de una serie de investigaciones, siempre se pensaba que Santiago de Chile, la capital de Chile, no tenía era un lugar baldío, ¿no? Y que los españoles llegaron y en realidad ya se han encontrado que había vestigios de la cultura inca, o sea que el imperio inca también se había asentado en este lugar. O sea, no llegaron los españoles a un lugar que no tenía nada. Sí, había un pequeño grupo de personas, ¿no? Un asentamiento humano sobre este lugar. Entonces, la capital, Santiago de Chile, tiene bases incaicas, ¿no? O sea, no era simplemente un poblado más, o sea, había presencia incaica. O sea, no era un territorio baldío sin ningún tipo de población, no, sí había, y sobre esa base es que se funda, digamos, la Fundación Española, la ciudad de Santiago de Chile. O sea, ese tipo de cosas que vamos descubriendo con el paso de los años, ¿no? Ahondando un poco más, o sea, dentro de este... Yo siento que este es el periodo, o sea, que más te ha interesado y que creo que tienes muchísimo por dar a propósito de este periodo. O sea, 39-45, peruanos, Segunda Guerra Mundial. Siento que hay un montón de historias por contar y que creo que se ha convertido en algo que dominas bastante bien. ¿Qué otras historias podemos contar a propósito de este tiempo? Por ejemplo...
¿te atreverías a contar historias del otro lado? Es decir, historias de pronto de amantes del Bigotón, o sea, afiebrados seguidores de él que vivieron aquí y que quisieron implantar sus ideas por aquí, o que llegaron, porque en Argentina, por ejemplo, hay muchos rumores, ¿no? A propósito de que muchos de ellos se llegaron a escapar y se llegaron a colocar en la Patagonia. Bueno, aquí tuvimos un caso muy sonado, el caso de Klaus Barbie, Claro, que ¿no? era conocido como el carnicero de León, que fue descubierto acá por unos periodistas franceses que vivían como corresponsales extranjeros en Lima, y que este señor se había refugiado originalmente en Bolivia, pero pasaba mayor tiempo acá. Hay incluso algunas versiones de que podría haber sido, haber estado involucrado en el asesinato de este famoso empresario pesquero Luis Banquero Rossi, ¿no? Y así como él, hay otros hechos de nazis, ¿no? Junto a Friedrich Schwendt, ¿no? Exactamente. Pero un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que se ha escrito mucho sobre precisamente los amigos del Bigotón. Uh-huh. Y yo creo que no se ha escrito tanto o no se ha escrito nada sobre personas como Magdalena Truell. Entonces, si puedo yo seguir contando historias de gente, hay el caso, por ejemplo, de José María Barreto, este cónsul peruano que decide dar visas a gente que estaba siendo perseguida también, y que el gobierno peruano, al enterarse de que había desobedecido la orden, porque había una orden del gobierno peruano no dar visas a todos aquellos que profesaran la religión judía y que quisieran escapar hacia el Perú, a pesar de que tuvieran, por ejemplo, parientes en el Perú o tuvieran algún vínculo con el Perú, no se les daba las visas, se había prohibido, pero en una orden secreta. Él decide contrariar esa orden, da las visas y como consecuencia, el gobierno peruano le quita no solo las credenciales, lo deja en la más absoluta pobreza en Europa. Entonces, y esa persona pasa muchísimos años en el más completo abandono, ¿no? José María Barreto, este ciudadano tacneño, ¿no? Entonces hay muchísimos casos, hay diplomáticos peruanos que sí se negaron a aceptar un mandato o una orden que sabían perfectamente que era contraria a la justicia, a la libertad, y que era autoritarismo puro, ¿no? Y que era dada por estas personas que simpatizaban pues con el bigotón y el narizón, ¿no? Si tuvieses al frente, ahorita, a Magdalena Truell, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías? Yo creo que más bien sería al contrario. Yo le pediría que me contara varias cosas que me quedaron como dudas, y como varios aspectos. ¿Cómo se consigue esa fortaleza, esa fuerza, para que a pesar de todas tus dificultades físicas, a pesar de todas tus limitaciones, consigues tal convicción que te sobrepones a todo ello y logras hacer todo lo que has hecho, ¿no? Entonces, sí me gustaría, claro, es una cosa hipotética, pero escucharla, ¿no? Escucharla más que decirle yo. O sea, es enseñarme, es decirle gracias, es decirle tú mereces un lugar en la historia peruana y deberías ser reconocida por ello, ¿no? Y creo que sí, y ratifico eso y los invito a leer La heroína silenciosa, la historia de Magdalena Truell, un recorrido que, Hugo, realmente para mí has hecho un rompecabezas desde el inicio de la historia de Magdalena Truell, yéndonos no solamente al testimonio mismo que ya habías recopilado en Estación Final, sino hacia el recorrido completo, metiéndonos ya dentro de sus pensamientos, dentro de su bitácora de vida personal. Y creo que es un testimonio conmovedor que todos merecemos leer. Así que la invitación está hecha. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias por venir, Hugo. Muchas gracias a ti, encantado, como siempre, de conversar contigo. Hasta la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau.